Buenas noches ante todo. Vamos a dar el culto de esta noche. Hoy es miércoles 8 del 1 del 2025. Vamos a ponernos de pie para tocar la escritura. San Juan capítulo 4, verso 20 hasta el verso 24. El tema de hoy: Dios busca a tales adoradores que le adoren. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 4, verso 20 al 24. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que Dios bendiga su palabra esta noche. Tomen asiento. Orden, Pablito, orden. Las iglesias de hoy en día están llenas de mucha membresía. Membresía quiere decir mucho, ¿qué? Muchos creyentes, demasiadas personas metidas en una iglesia. Y uno se pone a pensar, ¿de verdad que Dios está ahí en esa iglesia? Hay demasiados creyentes, demasiada multitud de ¿qué? De creyentes. Pero cuando Dios va a buscar a un adorador entre tantos creyentes, Dios no lo encuentra. Hay muchos creyentes que Dios le ha perdonado sus pecados. Cristianos, pues, que antes eran impíos y Dios les perdonó sus pecados, pero permanecen de la misma ¿qué? De la misma manera como entraron. No hay cambio en ellos. Y Dios viene buscando a tales ¿qué? A tales adoradores, pero no lo encuentra. Porque si no, Él no estuviera diciendo esto en este verso, que Él busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que no hay. La iglesia puede estar llena de muchas personas, sí, mucha multitud. Sí. Hay gente que se basa en multitud. Sí. Si la iglesia está llena, yo voy. Pero si la iglesia no está llena, yo no voy. Y en verdad que el que califica es Dios, porque Dios no va buscando multitud. Dios va buscando creyentes que le adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y en verdad. Alguien que sea verdadero, no alguien falso. ¿Cómo te cataloga usted? ¿Falsa o verdadera? Estando en estas cosas. Si uno es verdadero, se va a reflejar. Si tú eres falsa, se va a manifestar con tus obras, con tu naturaleza caída. Permanece de la misma ¿qué? De la misma manera. Y eso nos vamos entrando hoy en este tema muy delicado. Vamos a leer el verso. Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verso 23. Bexi. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Ahí está, quiere decir que Dios anda buscando en medio de los creyentes alguien que tenga esa característica: hermano adorador y hermano espiritual. Él está buscando eso en algún creyente, pero no lo encuentra. Es difícil hoy en día encontrar un hermano que esté en lo espiritual, sí, adorando a Dios. Es difícil, porque está el mundo en contra del creyente. La gente practicando las cosas del mundo, llevándola a la iglesia,
Cuando van a hacer una ceremonia en la iglesia, un predicador va a predicar, dice que le ponen columna de humo, sale humo de abajo de cuando van a presentar al predicador. Luces. Dios no necesita nada de eso, a Dios no le agrada eso. Están metiendo el mundo dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia. Los que tocan la guitarra, nada más están ahí para tocar la guitarra, pero no son verdaderos adoradores. Y muchos de ellos no son creyentes. Muchos de ellos son adúlteros, fornicarios. Están en fornicaciones con las hermanas y están tocando alabanza a ¿quién? Y eso le agravia a Dios. Por eso la iglesia está llena de muchas personas, pero Dios no se basa en la multitud. Dios se basa en más que sea que haya un solo adorador que le adore en espíritu y en qué? En verdad. Y en verdad, uno solo más que sea. Porque si no, este verso no estuviera escrito. Él busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que lo que a Dios le llama la atención de un creyente es eso. Es la adoración que le da a Él y el ser espiritual. Vamos llegando más a eso. La iglesia está carnal hoy en día. Está llena de carnalidad y Dios está agraviado con la iglesia. Mucha carnalidad. Pero Dios en su misericordia y paciencia, Él está esperando que la iglesia se mejore. Dios en su gracia está ayudando. Pero la mayor culpa la tienen los predicadores, porque los predicadores son la cabeza de la iglesia. Y si la cabeza de la iglesia no promueve lo espiritual, los creyentes tampoco van a ser espirituales. Así que eso viene del pastor bajando. Si la iglesia o los creyentes son carnales, ¿es culpa de quién? Es culpa del pastor. Siempre le van a echar la culpa a quién? Al pastor. Si usted anda por allá afuera con un pantalón apretado y yo predico aquí que hay que ponerse falda, ¿a quién le van a echar la culpa? Entonces me está tirando el ministerio ¿a dónde? Al piso. Pero porque el ministro ha corregido bastante eso aquí. No tiene que andar ¿en qué? En pantalón. Por eso, la iglesia de hoy en día anda carnalmente delante de Dios. Dios está agraviado con esa situación. Porque Él está buscando. Él está buscando y no lo hay. Él está buscando y no ¿qué? No lo haya. Hay multitudes de personas, pero no lo haya. La iglesia que está allá afuera, la iglesia en Osana. Ya cuando vienen esos predicadores de afuera como Robert Kenyanya, cuando levanta la mano, muchos creyentes caen en el piso botando espuma. ¿Ahí está Dios en eso? Sí, porque a él levantar su mano, la presencia de Dios está y los endemoniados caen. Ahora sí, los endemoniados ¿qué? Caen. La iglesia está llena de personas endemoniadas, fornicarios, adúlteros, ladrones, gente que se sale y entra, le dicen los saltarines. Yo puedo pecar 7 veces y 7 veces Dios me perdona. Mientras que la Biblia no aplica ese verso, porque habla nada más del lado material. Si tu negocio cae 7 veces, Dios lo va a levantar 7 veces. Cuando el creyente peca, ya deja de ser justo. Ya pasa a otra condición crítica, que es pecado voluntario. Por eso ese verso no entra ahí. También Deuteronomio dice, si tú pecas 7 veces, 7 veces te voy a castigar. ¿Por qué ellos no citan eso? Para su conveniencia. Para su conveniencia. Ahí está en Deuteronomio, dice, si tú pecas 7 veces, 7 veces te voy a castigar. Eso quiere decir que ese verso no significa eso. Por eso la iglesia está llena de eso, de personas que son falsas, que están ahí por algún tiempo, que están con un propósito malo. Cuando uno viene a una congregación, ¿es para un propósito bueno? Sí. ¿Ah? Sí. Salvar su alma. Eso es lo que yo entendí cuando yo conocí a Cristo. Si yo vengo donde Markland, es para salvar mi ¿qué? Mi alma. La iglesia estaba llena de jóvenes, puros jóvenes, dañados por la delincuencia, sentados conmigo ahí. 23, 20, 19, 30. Estábamos ahí, pero nosotros íbamos porque queríamos ¿la qué? La palabra de Dios. No íbamos por más nada. Yo no sé los otros, pero yo iba por eso. Entonces la iglesia de hoy en día no le está dando esa adoración a Dios. Y Dios está agraviado con esa condición. Él busca y no le encuentra. También Él viene aquí y busca
Sí. Él quiere llenar a varias hermanas aquí, pero él busca, pero no, hombre, esta todavía está mal, esta todavía está carnal, esta está rebelión todavía ahí. Ahí hay razonamiento en la mente. Dios tiene que cambiar a uno, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese cambio. Primera de Corintios 11:17. Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero Él no los encuentra. La iglesia está carnal, agraviando a Dios cada día. Y Dios, cuando se siente enojado, Él decide ya no estar con la persona. Ya la persona no puede hacer más nada. Primera de Corintios 11:17. ¿Cuántos están ahí? Amén. Léalo, señora Alejandra, con autoridad. Pero anunciarnos esto es que sigue a la voz, porque no nos congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahí está. Hay creyentes que se congregan no para lo mejor, sino para lo que Peor. para lo peor. Hay una impía del mundo que ha dicho una frase muy fea, que la voy a estar mejorando cuando la voy a pronunciar. Ellos van a la iglesia y tiran santo. Comen santo, no. Comen santo y obran diablo, dice. Bueno, eso es lo que dicen los impíos. Cuando uno se congrega en una iglesia, pero cuando sale de la iglesia, ¿sale qué? Peor. Sale peor. Sale con una mala conducta. ¿Ah? Sí. Parece que no fuera cristiana. Pero Dios está ahí. Dios está ahí ayudándola. Pero cuando se congrega para lo peor. Está cortando la paciencia de quién? De Dios. De Dios. Dios en su gracia, Dios está ayudando. Dios quiere romper ese ciclo cruel que usted tiene. Se congrega para lo peor. Hay gente que se congrega por un motivo en un lugar, en una iglesia, o ese pensamiento malo. Tiene que congregar para lo mejor. ¿Cuál es lo mejor, señora Justa? Salvación de tu qué? Mi alma. Porque tú tienes que morir algún día. Tú tienes que abandonar este cuerpo, creyendo que tú eres eterno. El que piensa eso está mal de la cabeza, porque la muerte siempre está respirando al creyente. Si tú tienes planes, tienes que ponerlo delante de Dios para ver si Dios lo permite. Pero hay gente que se congrega para lo peor, para lo carnal. Efesios capítulo 4, verso 17. Y esa adoración Dios no la quiere. Dios la vomita. Dios la rechaza. Dios le agravia eso. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios aquí. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esos son los gentiles, que ellos andan en su pecado por la ¿qué? Por la ignorancia y la dureza de ¿qué? De su corazón. De sus corazones. Pero los creyentes no deben de ser igual a ellos, deben de ser diferente, debe de pensar diferente, Sí. debe de actuar diferente, Sí. debe de obedecer la palabra ya. Jeremías capítulo 4, verso 14. Estos versos son para respaldar lo que se está hablando en esta noche. Se congregan para lo peor, porque después cuando sale el peor, y nada más tiene que encenderle la llamita y ahí la carne sale ahí brincando. Jeremías capítulo 4, verso 14. ¿Ves? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, hasta cuando permitirá en medio de ti los pensamientos de iniquidad. Ahí está. Lava tu corazón de maldad. Véalo.
Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, hasta cuando permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad. Ahí está. Quiere decir que uno mismo le permite que pensando cosas malas en la conciencia. Sí. A veces Satanás no está ahí. Y tú mismo estás pensando ¿qué? Cosas malas, cosas desagradables que tú no puedes probar. Siempre he dicho que para tú acusar a alguien, tú tienes que tener 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Para acusar al ministro del Señor tiene que haber 2 o 3 testigos. Si no, no puede acusar al ministro del Señor. ¿No es así? O para acusar a alguien en la Corte Suprema, ¿cuánto tiene que tener? 2 testigos para que la persona sea condenada. Si no hay testigos, la persona sale ¿qué? Libre. Por eso debe de dejar los pensamientos a un lado. Eso le está impidiendo a Dios los malos pensamientos. ¿Los malos qué? Iniquidad es maldad, ¿verdad? Iniquidad es maldad. Primera de Pedro 2:11. Los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, los deseos carnales te ponen en peligro. Y no permite que tú adores a Dios en espíritu y en verdad. Ellos están ahí para impedirte. La naturaleza caída que tú tienes está ahí para impedir. Pero como ya Cristo venció en la cruz del Calvario la naturaleza caída, nosotros somos más que ¿qué? Que vencedores. Nosotros podemos vencer la naturaleza ¿qué? La naturaleza caída. Ay, no, varón, la carne. El varón que viene con eso, hay que reprenderlo duramente porque Cristo venció la naturaleza ¿dónde? En la cruz del Calvario. Al Cristo vencer la naturaleza caída en la cruz del Calvario, nosotros también somos vencedores. ¿Podemos vencer la naturaleza caída? Sí. Entonces, ¿por qué dice que tú mismo, tú tienes que rendirte a Dios para que te cambie? Eso es lo que está impidiendo a Dios, la carnalidad. Primera de Pedro 2:11. Véalo, Bexy. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está. Los deseos carnales que batallan ¿contra quién? Contra el alma. Ey, ponen en peligro tu alma, pensando cosas malas que no puedes ni probar. Satanás nada más pone un pensamiento ahí y te suelta para ver qué tú haces. Y haces un estrago. Como el hombre que nada más amarró el caballo ahí, nada más, y vino Satanás y soltó el caballo. Vamos para ver qué hace ese caballo. El caballo se soltó, tumbó a una cerca, por allá le echaron la culpa a la gente. El Señor mató al hombre porque le tumbó la cerca. Y nada más porque nada más soltó el caballo, nada más. Así mismo la naturaleza caída que tú tienes, al tú permitirle que ella tome control de ti, te va a hacer causar error. Sí. ¿Te causa error? Sí. No, bravo, esto, lo otro, causa error delante de Dios. Entonces Dios cuando te mira, Dios te mira con qué desagrado. ¿Hasta cuándo tengo que soportar? ¿La Biblia dice eso? Sí. ¿Ah? Dios dice eso. ¿Por qué? Porque a veces Dios se cansa de la persona. Dios le está dando oportunidad para que se mejore. La potencia que yo tengo en mi ser entero no viene de la carne, viene del fervor religioso que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando estaba en el mundo yo era también impulsivo, pero era en la carne. Pero ahora que estoy en Dios, Dios ha colocado fervor religioso en mi alma. Tanto que yo tengo ese empuje para empujar aquí en Bexy A los creyentes. a otras personas, a empujarlo, a obligarlo, forzarlo a entrar ¿a dónde? Al tercer cielo, como dice las escrituras en Lucas, forzarlo, arrebatarlo ¿a dónde? Del fuego, arrebatarlo. Yo tengo ese fervor adentro de mi corazón y eso se llama fervor religioso. Mucha gente lo confunde con prepotencia. ¿Y ese fervor qué? Religioso. Fervor religioso, el cual el ministro aplica la palabra ¿de quién? De Dios. Él te va a aplicar la palabra de Dios siempre. Pero si uno se descuida, uno puede quedar aplicando la naturaleza caída, Sí. pecaminosa. Sí. Eso sería horrendo para un ministro. Entonces yo no me rindo a eso. Cuando viene la naturaleza caída a mí, diciéndome varias cosas, yo hago así, escrito está, ey. Yo lo rechazo y me voy. No estoy ahí, no estoy.
Pero cuando es hora de citarte las escrituras, te las voy a citar siempre. Porque el fervor que está dentro de mí hace que te la ¿qué? Que te la cite, que te ayude, que te obligue. ¿Por qué? Porque tú estás obligado a servir ¿a quién? A Dios. Tú levantaste mando al Señor, dice Proverbios 5. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque si tú dices que fue ignorancia tuya, va a hacer que Dios se desagrade de ti y va a permitir que Dios te destruya las obras de tus manos. Y el ángel queda agraviado contigo, porque el ángel es testigo. Los ángeles son testigos cuando tú aceptaste a Cristo. Ahora tú te quieres echar para atrás. Que me condene, pues, que vaya al infierno, pues. Una cosa es hablarlo en ira y otra cosa es experimentar el tormento en el infierno, en el fuego ¿qué? Eterno, que nunca se ¿qué? Apaga. Nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. ¿La lengua va a poder apagar eso allá? No. Tú vas a blasfemar todos los días por la eternidad en el infierno primeramente. Después vas a hacer una escala al lago de fuego. Por eso uno tiene que tener cuidado con eso. ¿Cuidar su qué? Su alma. Por eso los deseos carnales ponen en peligro al creyente. Sí. Por eso las congregaciones están llevando al mundo a la iglesia, los jóvenes más. A esos jóvenes hay que regañarlos. Y si no se mejora, hay que sacarlo de la iglesia para afuera. Si yo fuera ministro de esas iglesias grandes, yo pusiera en cintura a la iglesia. Así, así, así. El que no cumple los parámetros de la escritura va para afuera. Porque ya es tiempo que Dios limpia su ¿qué? Su iglesia. La iglesia no es de relajo. La iglesia fue fundada por Cristo con su sangre. La iglesia de los jóvenes, No. la iglesia de Cristo, la iglesia del ministro, No. no. Romanos capítulo 8, verso 5. Deben de tener cuidado mucho con los deseos de la carne. Si usted dice que usted no puede con los deseos de la carne, por favor, tiene que rendirse a su palabra. Eso me está demostrando a la luz de la palabra que usted no se ha rendido a la palabra. La persona tiene que rendirse a la palabra para ser diferente. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Ahí está el segundo término. No puede agradar a quién. A Dios. Si tú estás todo el día en la carne y tú has sido perdonado con tus pecados, Dios te perdona tus pecados, pero tú permaneces lo mismo como que estás en el mundo. Estás carnal todavía. Dios se agravia contigo. Sí. Dios está enojado contigo. Sí. Dios está buscando adoradores, pero tú sigues en la carne todavía. Cuando se habla de carne, ¿de qué estoy hablando, Bexi? De seres humanos. De seres humanos que se componen de carne y sangre. ¿Por qué los impíos no agradan a Dios? ¿Por qué Dios está enojado todos los días con el impío? Están en su pecado. Están en su pecado, ellos pecan diariamente, pero ellos están en ignorancia. Pero el creyente no, el creyente ha sido lavado con la ¿qué? Con la sangre. Con la sangre de Cristo, y Dios está perdonando todos tus pecados. Por eso el creyente le muestra mucho impedimento ¿a quién? A Dios. A Dios. Uno mismo tiene que quitar la piedra, Dios no la va a quitar. Dios lo hizo en el principio, contigo, conmigo. Dios te perdonó todos tus ¿qué? Pecado. Los pecados, y lo enterró y lo tiró en el mar de ¿qué? Del olvido. Del olvido. Te santificó. Sí. Dios tomó la iniciativa de hacerte santo. Ya tú eres santa. Pero ahora, después de ahí, tú tienes que proseguir. Tú tienes que proseguir limpiándote, cambiándote, obedeciendo la ¿qué? La palabra. La palabra de Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, tú no vas a cambiar nunca. Algún día viene daño a la persona si está de la misma ¿qué? Manera. De la misma manera. Eso es lo que muestra la escritura. Si tú no cambias y tú te echas para atrás, ¿hay un cambio? Sí, en la mente. La mente se... Hay un cambio para lo peor. Peor. Para lo peor. Vamos aquí, Romanos 8, verso 5. Este verso es muy interesante.
no pueden agradar a Dios. Usted piensa todos los días en la carne, pensamientos carnales, habla carne, piensa esto, piensa lo otro. Usted no va a agradar a Dios en ninguna manera de su vida. Por mucho que usted quiera bendición, Dios no está agradado con quién, con usted o con la persona que practica la naturaleza caída, la carnalidad, los deseos carnales. No está agradado con él. Verso 5. ¿5 qué? El mismo, 8:5. 8:5, sí, correcto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está. Por ejemplo, una pareja de creyentes que son esposos, marido y mujer, ellos tienen que tener un apartar para Dios. Sí. No tienen que tener mutuo acuerdo. 3 meses no voy a estar contigo de nada de relación sexual, buscando a Dios, orando a Dios. Pero si una de las dos partes no está de acuerdo, le da problema al varón, Sí. porque el varón no puede buscar de Dios, pero ya que nada más está en la carne. Hay problema, tienen que estar de acuerdo. Por eso uno tiene que hacer un mutuo acuerdo de consentimiento para no tocarse entre ambos. Porque la naturaleza caída está ahí. Mientras que la persona que viene solo delante de la presencia de Dios no tiene esposo, no tiene esposa, es más fácil para él rendirse a Dios, Sí. buscar de Dios. Y sin embargo, las parejas casadas son las que más buscan a Dios. No importa que tenga ese impedimento. Hay uno que no tiene impedimento de nada, pero no busca a Dios, no adora a Dios. Mientras que los casados buscan a Dios, adoran a Dios. Se ve como contradictorio, ¿eh? Porque tiene impedimento. Ellos están en mutuo acuerdo, ellos hacen mutuo acuerdo y se apartan de esto por algún tiempo. Uno por acá y uno por allá. Cuando se acaba el tiempo, bueno, ya de nuevo vuelven a su actividad como Dios los manda, marido y qué, y mujer. Por eso hay mucho impedimento en que Dios visite al creyente. Es la naturaleza que Caída. caída. Vamos a hablar de una persona carnal. ¿Qué significa la palabra carnal? Ser humano. Está adivinando. ¿Qué significa la palabra carnal? Cuando uno se rinda a la naturaleza caída. Cuando uno tiene y se rinde. A la naturaleza caída. Todos los creyentes tenemos naturaleza caída. Nada más que tú tienes que hacer que eso muera en ti. Cada día que tú obedeces la palabra de Dios, la naturaleza va muriendo. Él va muriendo. Tú tienes que hacer que Él muera. La naturaleza caída tiene que morir. Y tiene que vivir Cristo. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tú tienes que hacer que eso muera en ti. La naturaleza ¿qué? Caída. O la vieja justa tiene que morir. Y tiene que salir la nueva ¿qué? Justa. ¿La nueva qué? Justa. La nueva justa que conocemos. La vieja tiene que morir. Tiene que enterrarla. Tiene que morir. Al rendirse a la palabra de Dios, esa vieja justa va a quedar ¿dónde? Sepultada. Y usted va a ser mejor para qué? Para Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando una persona es carnal, es cuando tiene todos nosotros los creyentes tenemos la naturaleza caída. Tiene la naturaleza caída. Y la demuestra. Yo siempre he dicho que cuando yo conocí a Cristo a los 23 años, con 6 meses de edad, tenía 23 años, ese fue en el 2000, saqué la cuenta más, yo entré en la iglesia en el 2000. En el 2000 rayando, 2000 diciembre. Cuando yo recibí llamamiento de ministro y llenura y todo eso, había mucho problema en la iglesia de contienda. ¿Mucho problema de qué? De contienda. Mucha pelea entre jóvenes, discusión, fuerte discusión. Pero el pastor decía,
Dios en su gracia lo usa. Él trae alma a la iglesia. ¿Tú qué traes? Y ahí venía el problemón. Demasiado problema en la iglesia. Y a pasar el tiempo uno se dejó de ¿qué? De eso. Uno dejó eso. Quizás porque ahora camino aparte. Quizás porque ahora camino solo. Con otras personas. Pero antes era mucho ¿qué? Muchos problemas. Discusión. Esa era carnalidad. A lo primero del ministerio. Por eso, la naturaleza caída impide que Dios te busque. Dios mismo te busca. Y si Él ve carnalidad en usted, Él está desagradado contigo. Él no, es que va, esta señora no me agrada a mí de esta manera. Malos pensamientos en ella. Los malos pensamientos lo desagradan a Dios. Todo el día pensando cosas malas en tu cabeza. O planificando cosas malas en tu cabeza, haciendo plan. Que Dios así ve, todos te los voy a tirar abajo. Todos los planes se los tiran abajo. Cuando tú tienes malos planes en tu cabeza, Dios te los tira ¿a dónde? Abajo. Por eso uno tiene que tener cuidado. Lo que llama la atención de Dios no es la multitud, sino un creyente que le adora en espíritu y en verdad. Ahora, cuando un hermano es espiritual, ¿qué significa espiritual, Bessie? Tener el carácter de Dios y demostrarlo. Ahí está. Tener el carácter de Dios. No, pero como yo tengo el carácter de Dios. Y demostrarlo. Quiere decir que yo me tengo que parecer a quién. Nunca te vas a parecer a Dios. Pero, ¿puede haber un cambio? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Puede haber un cambio? Sí. Usted no va a permanecer de la misma manera, porque Dios te va a vomitar. La Biblia dice que Dios no quiere a nadie tibio en la iglesia, ni frío. Ojalá fuese frío o tibio. Por cuanto no eres ni frío ni tibio, te va a vomitar ¿dónde? De su boca. Dios te vomita. Dios no quiere esa adoración. Dios le está agraviando esa ¿qué? Esa adoración. Dios no la quiere. Dios no quiere esa clase de adoración. Por eso Él está buscando a personas que le adoren en espíritu y en ¿qué? En verdad. Y en verdad. Por eso pregunté, ¿qué significa ser espiritual? Es cuando el hermano tiene el carácter de Dios y lo ¿qué? Y lo demuestra. En cualquier situación de su vida, el carácter de Dios te va a ayudar. Sea en el peligro, el carácter de Dios te va a ayudar. Sí. Sea en la necesidad, Sí. necesidad. Sea en la angustia, Sí. el carácter de Dios te va a ayudar. Si tú no tienes ese carácter de Dios andando, es por el gusto. Que tú estés calentando banca. Porque Dios cuando viene, Dios ve otras cosas. ¿Dios ve qué? Que uno es carnal. Que uno es carnal. Carnal significa tener la naturaleza caída, pecaminosa. Todavía estás lo mismo, como si tú fueras un impío. Hoy se debe tener cuidado en esa parte, mejorarse, rendirse a Dios. Vamos a buscar un ejemplo donde un varón buscaba de Dios. Simeón, Lucas capítulo 2, verso 25. La iglesia de los trinitarios le llaman espiriflauta. Comienzan a criticar a los hermanos que son así, que cantan corito. Dame fe, oh Señor, dame fe. O está orando, o está leyendo la palabra, o está aparte por acá meditando en un verso. Los hermanos carnales le llaman espiriflauta. ¿Cómo? Burlándose del hermano que está buscando ¿de quién? De Dios. Los hermanos carnales le llaman ¿cómo? Espiriflauta. Tú eres un espiriflauta. Y el que me dice que ese pregón es mentira, eso es viejo. Cuando un creyente cristiano ve a otro buscando de Dios, el otro es carnal y el otro lo busca, le desagrada, le incomoda, le llama la atención, porque quiere que sea lo mismo que ella o que él.
Cuando una persona es carnal, quiere que la otra sea carnal también. Sí. ¿Ah? Por eso, esto es individual. La adoración es individual. Sí. Porque él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en qué. Es verdad. Y si él no ve eso, Dios se va a agraviar con tal persona. Lucas capítulo 2, verso 25. De una persona muy espiritual que estaba en el templo del Señor. Él prometió no ver muerte. Señor, no me quites la vida hasta que vea el Mesías nacido. Lucas 2:25. Léalo, Bexi. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino a el templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mi ojo tu salvación. Ya, déjalo ahí. Él tuvo fe para esperar esa promesa. Sí. Ese es un fruto. Sí. Sí. ¿Ah? ¿Ves? Sí. Fe. Esa fe no era de él. ¿Esa fe era de quién? De Dios. Toda la fe que nosotros tenemos andando ahora mismo es de quién. De Dios. Es de Dios, porque cuando Dios ve que el impío quiere cambiar, quiere buscar de Dios, Dios coloca eso en la persona. Fe para que crea en él mismo. Por eso Dios hace todo. Dios abre el corazón a las personas y Dios coloca el querer y el hacer en su corazón para servirle a él. Así que Dios pone ese producto, ese fruto llamado ¿qué? Sí. Fe. Fe. Fe para alcanzar las cosas. Paciencia también. Sí. Tenía paciencia. Paciencia, John. Paciencia. Uno tiene paz, paciencia. Pero para eso tiene que ser cambiado por quién? Dios. Por Dios. En el caso de Fanuel, Lucas capítulo ahí mismo, la profeta Ana profetiza, hija de Fanuel, 36 ya. léalo. 2:36. Ana la profeta, 2 versos 36. ajá, léalo. Estaba también allí Ana, Como la profetisa, autoridad, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la revisión en Jerusalén. ahí está. ¿Qué fruto andaba ahí, Bexi? Sí. Paciencia también. También, ajá. Paciencia, fe, ahí está. ¿Quién pone eso? Dios. Y una anciana, ayunando y orando, perseverando en oración. Eso tú lo ves de un joven que quiere buscar de Dios, levantarse en las cosas de Dios. Pero de una anciana, muy poco eso se ve. Hoy en día no se ve casi nada de eso. Más están en otras cosas, atendiendo casa, lo terrenal, lo material, nada más ocupada en eso, nada más. Y Dios nada más está esperando. Así que pasó conmigo. No importa que tú tengas una edad avanzada, Dios te quiere usar. Adán, cuando tenía 99 años, Dios lo usó. Sí. Adán. Abraham, que mi error, Abraham, ¿cuántos años tenía? 99 años. 99 años. Dios lo usó. Por eso no se menosprecie. El caso de Marta, San Juan capítulo 10. 38. Correcto. Aquí vemos dos hermanas, una carnal. Hay gente que cuando anda en la carne pone muchos pretextos, muchas excusas.
¿No es Lucas 10:32? Sí, pero aquí dice San Juan. Lucas 10, correcto, Lucas 10. Lucas 10:38. Aquí vemos dos hermanas diferentes. Una en lo material, lo terrenal ahoga la palabra de Dios. Siempre se lo he dicho. Lo terrenal ahoga ¿qué cosa? La Palabra palabra. de Dios. Cuando tú estás todos los días en lo material, en lo terrenal, eso ahoga ¿qué cosa? La palabra. Y ahí hay un choque. Ellos no se llevan entre sí. El otro no quiere que tú hagas lo que él quiere, ni la otra tampoco. Quiere decir que eso no se lleva. La palabra de Dios y lo material, eso no se lleva. No se lleva. Porque la palabra es eterna y lo material es pasajero. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Hay un choque ya, eso no tiene una compatibilidad. Por eso el creyente no debe de estar en lo material. Verso 38, Bex. Aconteció que yéndose en el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte a la cual no se le será quitada. Ahí está. Por eso, aquí hay dos hermanas diferentes y Cristo aprobó el atender la palabra primero, que es el camino a la adoración de Dios y andar en espíritu y en qué? Y en verdad. Ese es el camino para llegar a la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Por eso Cristo lo afirmó. Ella se le ha dado la mejor parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. Lo espiritual, cuando tú anhelas lo espiritual, cuando tú buscas lo espiritual, eso no se te va ¿qué? No se te va a quitar nunca. Si tú sigues en eso toda la vida, eso va a estar ahí. Tú sigues buscando de Dios, porque acuérdate que en Dios no hay límite. Ese es como un pozo profundo que tú tiras una soga, pero no tiene tope. Así mismo son las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios son profundas, son un misterio. Por eso que tú tienes que buscar lo espiritual primero, porque las cosas materiales quedan. Las cosas materiales ¿qué? Pasan, todo es pasajero. Pero mientras lo espiritual, Cristo lo afirmó. Deje eso. Eso te está ¿qué? Impidiendo en las cosas de Dios. Pensando cosas. Una cosa lo hice en el culto, pero cuando sale del culto está en otra cosa. Está en su carnalidad, en su braveza, en su enojo. No le habla a ninguno de esos peladitos. Ese es bueno delante de Dios. Y uno se congrega para lo peor. ¿Ese es bueno? No es bueno. Hay que ser amoroso todo el tiempo. Hay que practicar amor de Dios, paciencia. Hay que practicar eso, obedecer la palabra de Dios. Vamos a repetir el verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada, porque lo espiritual es lo eterno, mientras que lo material es pasajero. Cuando tú mueres, todo queda aquí, pero lo espiritual nunca se te va a hacer ¿qué? Quitado. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Este es un varón que adora a Dios en espíritu Y en verdad. y en verdad. Hay dos clases de varones en la iglesia. Uno carnal Y una espiritual. y uno espiritual. Dios viene buscando a tales adoradores, pero Él no lo encuentra. Él ve puras hermanas carnales. Dios quiere llenar con Espíritu Santo, pero hermana le está impidiendo. Sí. El otro no se lleva con esta se cree mejor.
esto pensando mal aquí. ¿Qué clase de administradores de la palabra somos? ¿Cómo vamos a ayudar a la otra persona? Si no tenemos amor de Dios, ¿cómo vamos a ayudar a otra persona? ¿Cómo vamos a invitar a otra gente para la iglesia? Tenemos una persona que nos va a visitar el día viernes, un varón alto con su familia, va a venir aquí, ya me confirmó. Hay que tratar a la gente cuando viene bien, que se sienta bien, ¿ah? Cuando vienen aquí, que se sientan bien, un trato bien preferencial para que las almas permanezcan. Porque si supiera que hoy es tan duro ganar una alma y retenerlas, es tan duro. Cristo lo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Opa. Y él lo dejó ahí en signo de interrogación. Va a haber muy poco creyente en Cristo Jesús. Usted se va a sentir solo. Usted se va a sentir una rareza. Pero siéntase una rareza. Usted está solo, no importa. Solo, acompañado, como quiera, tiene que agradar a Dios en espíritu y en qué? En verdad. Y en verdad. El caso de Apolo vamos a tocar. Varón de otra congregación, Hechos capítulo 18. Este varón estaba limitado. Apolo, buen varón, buen predicador, pero le faltaba avance en las cosas de Dios. Hechos 18. Estas instrucciones se las estoy dando porque Dios quiere visitar, Dios quiere llenar con Espíritu Santo a hermanas aquí en este lugar, pero dice, la carnalidad me está impidiendo. Hay mucha carnalidad que tú no ves. Pensamiento, malos pensamientos. Sí. Ya hay que parar de eso. Hechos 18, verso 24, dice la palabra de Dios así. Llegó entonces Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderosos en las escrituras. Mira eso. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de ¿quién? De Juan. De Juan el Bautista. Apolo estaba limitado porque los apóstoles ya habían avanzado mucho. Apolo estaba limitado. Sí. Todavía Apolo predicaba el bautismo de Juan el Bautista, mientras que los apóstoles predicaban el bautismo de Jesús, que había que bautizarse en cierto nombre en particular, mientras que Juan el Bautista estaba, Apolo estaba limitado en su actividad. Vino Priscila y Aquila, lo avanzó, lo enseñaron, le pusieron más exactamente el camino del Señor. Este varón tuvo que ser bien humilde para recibir ese avance de la otra persona. Sí. Cuando tú quieres ayudar a otra persona, pues tiene que ser bien, ¿qué? Humilde. Bien humilde. Y Apolo se rindió y se humilló. Ese fruto de donde de Dios, del Espíritu de Dios. Tú, para ser humilde, tú tienes que ser cambiado por Dios. Humilde. Humilde no significa que tú andes con una ropa viejita por ahí, como si nada. No, humilde es tener ese fruto y demostrarlo. Cuando te corrige, así mismo es varón, la Biblia dice eso. Aunque la naturaleza caída se levante, cuando el varón de Dios te corrige, escrito está, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Por costumbre, tú tienes que, no, hombre, varón, es verdad, escrito está. El Salmo también dice, bienaventurados los que moran por las noches en mi casa y me adoráis. Hay que congregarse. Hay que congregarse porque el día del Señor se acerca. La segunda venida de Cristo se acerca. Entonces, si el varón te cita la palabra, tú tienes que ser humilde. Yo no vengo más, pues. Esa no es la respuesta. Uno tiene que ser ¿qué? Humildad, pero no humildad de boca. Tiene que ser transformada por Dios para ser humilde como el varón Apolo. Cuando le estaban acusando a Pablo, vino alguien y le metió un puñete a Pablo en la boca.
Mira que el cambio ayuda al creyente. Alguien le metió un puñete a Pablo en la boca y él dijo, pared blanqueada, Dios te va a destruir a ti. Y ellos le dijeron, al sumo sacerdote acusas. Y Pablo de una vez se echó para atrás. No maldecirás a un príncipe de tu ¿qué? De tu pueblo, porque escrito está. ¿Qué fue lo que lo ayudó a Pablo? Él se humilló. La palabra de Dios. Él metió la palabra de Dios, escrito está. Él se humilló inmediatamente. Vamos a buscarlo, Hechos 22. El cambio. Por eso, si tú me dices a mí que tú no puedes cambiar, entonces está raro eso, porque somos más que vencedores por aquel que nos amó. Hechos 23. Hechos 23, verso 2. El cambio que Dios hace en el creyente ayuda al creyente en cualquier situación, sea de problema, sea de angustia, sea de necesidad, sea de corrección en la palabra. La Biblia dice que cuando Dios corrige, no es la cosa más fácil, porque Dios lo hace a través de los ministros, Dios lo hace a través de los profetas. Dios corrige. Sí. Ninguna corrección es causa de gozo, sino es causa de ¿qué? De tristeza. De tristeza. La gente se siente triste cuando lo corrigen. Ay, yo no soy un niño para que me esté corrigiendo en las cosas de Dios. Nadie está hablando de niños ni de nada de eso aquí. Están hablando de obediencia, ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Es obediencia a la palabra de Dios. Para Dios no es niño, ni niña, ni nada. Es obediencia a qué cosa? A la palabra de Dios. Nosotros nos basamos en niño, en mujer, en tío y en abuelo. Pero Dios no se basa en nada de eso. Dios se basa en ¿qué? Obediencia ¿a qué? A su palabra. La primera ley del cielo, ¿cuál es? La obediencia. La obediencia. No hay otra en el tercer cielo. La primera regla allá arriba, obediencia. Es lo mismo dentro de la iglesia. Obediencia a la palabra. Hechos 23, verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpease en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote le dio injuria. Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí está, Pablo era muy espiritual porque Pablo citó la escritura. ¿Escrito qué? Está. Escrito está. Y ahí paró el problema. Cuando tú citas la palabra a cualquier hermano, escrito está. El problema tiene que ¿qué? Parar, tiene que parar. Tus opiniones tienen que parar, tu conciencia tiene que parar. Tu rebelión debe de parar. Cuando un varón te cita la palabra, Dios tiene que parar todo eso. Ay, no, escrito está, es verdad, tengo que obedecer a Dios. Y Dios viendo eso, ¿Dios te qué? Ayuda. Dios te cambia. Si no, Dios no te va a cambiar. Dios no te va a cambiar. Vas a calentar banca todo un tiempo que tú quieras. Todo el tiempo que tú quieras vas a ser como un hermano normal, común y corriente. Normal, común y ¿qué? Y corriente. Nunca vas a alcanzar cosas grandes en las cosas de Dios. Por ser carnal, no lo vas a hacer. En el caso de Esteban, cuando lo estaban apedreando, piedra en la cabeza, en la boca, en todos lados. Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Que te metan una pedrada en la frente, pues. Te metan un palazo en la rodilla, para ver. No vas a salir siendo un pocotón de cosas. Ahí donde Dios pone a prueba tu espiritualidad para ver si tú eres de verdad. Mira Esteban. Quiere decir que Esteban había sido cambiado ¿por quién? Por Dios. Esteban era un diácono de la iglesia, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y lo estaban apedreando. Señor, perdónalo porque no saben lo que ¿qué? Lo que hace. Y eso le quedó grabado a Pablo en la conciencia. Pablo estaba ahí. Saulo de Tarso estaba ahí. ¿Por qué ese hombre dijo eso? Y lo están apedreando. Imagínate una pedrada nacional le anda en la frente. ¿Cómo tú actuarás? Una niña esa que te mete una pedrada en la frente. Chichón grandote así. La gente riendo.
¿Es cosa fácil? No. Por eso, Hechos 7. Por eso la espiritualidad ayuda al creyente. La espiritualidad ayuda al creyente. Por eso usted tiene que buscar ser cambiada por Dios. Sí. Usted no tiene que permanecer de la misma manera. Verso 56, Hechos 7, verso 56. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces los judíos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llama Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Murió, durmió. Ahí está. ¿Quién puede clamar así cuando le están metiendo pedra? ¿Ah? ¿Qué fue lo que lo ayudó a él? La espiritualidad. La espiritualidad, humildad, Amor. amor. Esteban. Y hay muchos ejemplos más que yo puedo poner aquí, pero estos son suficientes. Por eso, el ser espiritual, ¿qué significa ser espiritual, señora Justa? Tener el carácter de Dios. Tener el carácter de Dios y demostrarlo. Pero ¿cómo uno consigue el carácter de Dios? En la tienda, en el supermercado, en los Andes, en el mundo. ¿Dónde uno consigue el carácter de Dios? ¿Cómo uno lo consigue? ¿Rindiéndose a qué? A tu palabra. Rindiéndose a su palabra, creyendo. Por eso que la palabra es tan importante, porque la misma palabra te espiritualiza, te llena, te cambia. Dice que la palabra convierte el alma. No meramente convierte el alma, convierte tu mente, te cambia de adentro hacia qué? Hacia afuera. La palabra también hace eso. Trabaja de adentro hacia afuera acá, cambiándote. Cuando tú vas, hey, John, tú estás diferente, John. Tú estás cambiado, tú estás lo mismo. No envejece, John. La gracia de Dios me tiene todavía así. Ya, yo estoy viejito, mira cómo estoy, ¿ves? Vicio, yo le dije. Vicio te tiene viejito, sí. Mucha cocaína, dice. Vicio, alcohol. Mucha trasnochadera. Viejito. Parece ya de 60 años ya. Por eso, hay un cambio que Dios hace en la persona. Por eso, uno tiene que llenarse de lo espiritual. ¿Cómo uno consigue el carácter de Dios? ¿Cómo uno consigue los frutos del Espíritu de Dios, los productos? Dios lo tiene ahí en su iglesia. Dios tiene todo en su reino. Dios tiene productos en su mesa. Tú nada más tienes que ir a agarrarlo. En el reino de Dios, Dios tiene sus productos, tiene todo, hay los frutos. Tú nada más tienes que buscarlo, rendirte a Él. ¿Para que Él te qué? Te cambie. ¿Qué tú tienes que buscar en el mundo? ¿Ah? ¿Qué tú tienes que buscar en el mundo? Muerte, tristeza. Dice que la tristeza del mundo es para muerte en el mundo. Y la tristeza de Dios es para arrepentimiento, Señor, ayúdame. Efesios capítulo 5, verso 18. Esto es lo que está impidiendo, le está impidiendo a cada creyente en este lugar. Es la falta de espiritualidad. Ya Dios no la soporta más. Ya Dios no quiere esa clase de adoración que usted le está dando. Dios la vomita, Dios la está vomitando en estos mismos momentos. Dios no quiere esa ¿qué? Adoración. Dios quiere una adoración en espíritu y en qué? ¿Verdad? Y en verdad. Si tú vas a pertenecer al pueblo de Dios, debe ser diferente. Y es tiempo de ser diferente. Efesios 5, 18. Dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.
Tienes que ser lleno del espiritual. La palabra lleno del espiritual ahí es que tú tienes el carácter de Dios Lo demuestra. y lo demuestras. Tú cantas cánticos. ¿Cuántos aquí cantan cánticos de la iglesia? Los cánticos que seamos aquí, ¿los cantan en la casa? ¿Cuántos lo cantan? A ver, que yo lo- A ver si yo lo manejo. Los canta. Aleluya. Jesús resucitó. Canten, uno canta cántico al Señor. Lee su palabra. ¿Cuántos leen la palabra aquí? Diariamente. No para contender, no para estar con el dedo señalador. Porque la Biblia dice que tú no puedes estar tampoco con el dedo ¿qué? Señalador. Dice que Dios también se agravia por eso. ¿El dedo qué? Señalador. Eso lo dice Isaías 50. Tú no puedes estar todo el tiempo con eso. Déjale eso a Dios y a su palabra. Dios es el que corrige las cosas. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Creo que el táctil de la cámara que se quiera apagar. El táctil, no, ya.